Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo desde las Naciones de la Tierra, a nivel global, a nivel mundial, una iglesia en la cual el Señor nos renueva día a día. Le damos gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que cada día tenemos una oportunidad para respirar, una oportunidad para agradecerle al Señor por la oportunidad de darnos de vivir, de respirar el aire, aún de darle gracias por las maravillas que vemos cada día. Hoy quiero invitar a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra, toma tú el control, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como tú quieras. Te invitamos, entra a las redes sociales, a los medios de comunicación, a los hogares, a las casas, a las familias. Entra, amado Espíritu Santo, a la mente, a lo profundo de la mente, renueva la mente a cada una de las personas que nos ven en este momento, para que puedan realmente conocerte a ti, para que haya un cambio, una transformación desde la mente, pero que tú corras el velo. Pero también oramos, Señor, para que el corazón sea reformado, sea transformado por un corazón en Cristo Jesús. Un corazón de piedra transformado por un corazón de carne en Cristo Jesús. Espíritu Santo, abre los sentidos espirituales para que ellos puedan conocer y entender el propósito que tú tienes a través de la palabra. ¿Cuál es el plan que tiene para con cada uno de ellos? Pero que ellos lo puedan comprender, pero que también lo puedan ejecutar con tu dirección. Amado Espíritu Santo, oh Dios, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Hoy oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, sus emociones, sus palabras, su voluntad. Espíritu Santo, oro para que tú les hables en sueños, háblales en visiones, háblales a través de tu bendita palabra, para que ellos puedan conocer lo que tú quieres obrar a través de sus vidas, en alabanza, en adoración, que glorifiquen, exalten, bendiga tu precioso y poderoso nombre a partir de hoy. Te pido, Señor, renueva sus cuerdas vocales, que sea el Espíritu de Dios obrando a través de sus bocas, Señor. Llena sus bocas de alabanza, adoración, pero dales claridad y entendimiento en esa alabanza, hacerlo como lo dijo el Señor Jesucristo, que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, que ellos te puedan adorar a ti en espíritu y en verdad, a través de la alabanza, la adoración. Oramos, Señor, aún porque seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia en este momento. Quiero invitarlos a un tiempo de alabanza, oración, que podamos entrar a adorar al Rey de Gloria, al único, al verdadero, a Jesucristo. Entremos en este tiempo de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, adorándote, exaltándote a tu nombre. No sé cómo se presente usted delante de Dios, si con alguna necesidad, con alguna petición en su corazón, o solamente, como dice esta canción, con manos vacías. De pronto no tiene nada que darle al Señor, sino solamente su corazón. Por eso allí lo invito a que le adore, le bendiga al Señor, lo exalte, lo glorifique, porque hermoso es el Señor, porque santo es Él. No hay nadie como Él. Recuerde que para Dios todos somos importantes y somos sus hijos. Por eso adore con nosotros. Te bendecimos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si
si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Alce sus manos allí donde usted se encuentra y cántelo con todo su corazón. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Canta. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra y todo ya está dispuesto para ti. Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El tema es siendo aptos.
Cuando yo estaba estudiando este tema, encontraba que muchas veces nosotros nos creemos aptos para el Señor porque asisto a las reuniones los domingos, porque voy de vez en cuando a la iglesia, porque leo la palabra de vez en cuando. Muchas veces, a veces hago ayuno, a veces no, a veces hago las cosas que quiero y creo que soy apto para el Señor. Pero cuando yo hacía el estudio de esta palabra, el Señor, ¿qué nos pide para ser aptos para Él? Porque a veces creo que yo soy apto para el Señor a mi modo de ver, a mi manera. Hay una persona, una persona me decía a mí, pero a mí el Señor me quiere así. Mentira. Si el Señor nos llama a nosotros es para cambiarnos. No es que Él nos saca del mundo para llevarnos al mundo espiritual, para reformarnos y transformarnos. Él no nos quiere como estamos en el mundo. Él quiere un cambio de transformación, pero Él quiere también una disposición del corazón. Pero quiero que miremos a la luz de las Escrituras que nos habla el Señor. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí encontramos quiénes son aptos para el Señor, cuáles son las personas, y acá da unas referencias de quienes le seguían al Señor, quienes lo buscaban. Yo te serviré. ¿Cuántas personas llegan a los caminos del Señor y van al encuentro, lloran y le dicen, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer la obra? Y a medida que va pasando el tiempo, se apartó, no volvió, no le gustó, de pronto el pastor le empezó a exigir, va a meterse en ayuno, a meterse en oración, así como el Señor empezó a formar sus discípulos para esa parte. Y como muchos no querían hacerlo, o sea, como querían hacerlo, pero de dientes hacia afuera, pero realmente no había una convicción de servirle al Señor. Ya que hay quienes se creen aptos para el propósito del Señor, pero en cuanto el Señor les pide que dejen algo, se entristecen, se desalientan y como que hasta ahí les alcanza el empuje, el ánimo, el entusiasmo. Como es el caso de quien seguía a Jesús. Él mismo le dijo, las zorras tienen guaridas, ves las aves que tienen nido, pero el hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero ¿qué daba a entender el Señor con esa palabra que le decía? Era precisamente que el Señor no tenía donde, un lugar para refugiarse, para resguardarse. Y es porque podría seguir a Jesús, tendría que seguir a un lugar, no tendrá un lugar seguro, fijo donde quedarse. Otro que le seguiría después de entender a su padre, que enterrar a su padre, los muertos, enterran a sus muertos. ¿Cómo encontraba excusa para seguir al Señor? Espera, Señor, que voy a hacer esto. Espera, Señor, que voy a hacer lo otro. ¿Cuántas personas el Señor llama y dicen, Señor, espere que voy a terminar esto? Señor, apenas termine este estudio, te voy a servir. Señor, apenas termine este viaje, voy a seguir. Señor, apenas voy a hacer este negocio y te sirvo. Encontramos excusas pensando que le agradamos al Señor, cuando queremos agradarnos a nosotros mismos, no al Señor. Y resultaba eso mismo con esta persona que le decía, espere que voy a enterrar a mi padre. Y como el Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ya no había nada que hacer con esa persona que había muerto, ya que aquí era anunciar el reino de Dios. Otro que hasta que no fuera a despedírselo de su casa. ¿Y qué nos habla acá? Y es precisamente la respuesta contundente del Señor, es que ninguno que mirando, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, este no sería apto para el reino de Dios. Encontramos las excusas. ¿Cuántas excusas le ha puesto usted al Señor? Mejor. ¿Cuántas personas Dios ha usado para hablarle la palabra? Oiga, Dios lo viene llamando. Oiga, Dios lo ha buscado. Oiga, Dios ha usado a otras personas para hablarle a usted. Oiga, el Señor lo viene buscando y le ha hablado a usted en sueños. No puede decir usted que Dios no le ha hablado. Si Dios usó a una persona, a un pastor, a un líder, inclusive en el transporte, donde usted se mueve, el lugar donde usted fue, Dios usó a una persona para hablarle. ¿Y usted qué dijo? Se quedó quieto, no avanzó. Ay, sí. Ay, no, yo sí lo voy a hacer. No, pero ¿cuándo? Eso precisamente pasaba. Nos creemos aptos delante del Señor, pero cuando aquí el Señor da las indicaciones, el por qué no lo podían seguir a Él, no era porque no fueran aptos, era porque no estaban dispuestos a dejar lo que el Señor les estaba pidiendo. Y es precisamente que el Señor nos pide que usted y yo, ¿qué nos hace falta entregar o dejar? Y que yo siempre saco la excusa para el Señor, y como que después, más adelante, otros dicen, no, la otra semana, el otro año, sí, yo le voy a servir al Señor. Algunos le ponen pretextos, Señor, espere que termine mi carrera, espere que me case, o espere que tenga mi hijo, espere que tenga mi familia, o espere que yo tenga tal cosa. Muchas excusas le ponemos al Señor,
y nos creemos aptos, ya que en ese pasaje encontramos al Señor muy enfático sobre quiénes serían aptos, y es que Jesús exigía una lealtad, fidelidad, una entrega total en la cual la persona debería entregarse para Él, para el propósito del servicio. Y mire que cada vez que usted lee los 4 evangelios encontramos a los apóstoles, dice que dejaron las redes, dejaron sus oficios, dejaron lo que tenían que hacer por seguir al Señor. Por eso el Señor, cuando estas personas lo seguían a Él y les decían que querían seguirlo a Él, al Señor, pero el Señor ve como la palabra de Dios dice que Él conoce el corazón. Sabía que no lo iban a seguir, solamente lo buscaban. Algunos encontramos cuando el Señor multiplicó los peces y los panes y como la multitud lo buscaba nuevamente. El Señor dijo, ustedes me buscan a mí porque les di de comer, pero realmente ustedes no me buscan a mí por buscar realmente el reino de Dios, por realmente seguir el propósito de Dios. ¿Cuántas personas buscan al Señor por un milagro? Buscan al Dios milagrero. Ay, vamos que va a haber un evento en la iglesia, vamos que va a haber una cruzada de milagros, vamos a ver que van a haber una semana de sanidades, vamos que van a orar en la iglesia, van a hacer ayuno, vamos porque yo voy a que Dios me sane esta enfermedad, que Dios me provea este negocio, Dios me pareja la persona que quiero, vamos, y como que el Señor le provee, le da lo que quiere, lo que está pidiendo, y se apartó. Muchas personas, el Señor me ha permitido orar y que Dios los ha llamado y en un momento recibieron la bendición de Dios. Pero como se fueron detrás de la bendición y se le olvidó quién le dio la bendición. Y el Señor me lleva a decirles, pero si usted está viviendo una circunstancia difícil, pero cuando el Señor le dio la bendición, ¿por qué se fue detrás de la bendición? Al contrario, yo debo aferrarme al dueño de la bendición, porque en Él podré obtenerlo todo, pero solamente reciben el milagro y se van. Entonces aquí encontramos en la palabra qué es lo que el Señor les estaba diciendo a cada uno de ellos. Y es como el Señor les dice, ustedes quieren seguirme, pero no quieren dejar el mundo, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar los argumentos, no quieren dejar lo que usted se está moviendo en cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo el Señor los podría bendecir a ellos y cómo podría hacerlo? Es que nos examinemos, porque yo sí le quiero servir al Señor. No importa que tenga que dejar todo, porque con Él lo tengo todo. Y si yo tengo todo con Él, Él va a añadir lo que yo anhelo y yo quiero. De pronto la esposa, de pronto hijos, de pronto una familia, los padres, personas cercanas. Algo que querramos, Él nos lo va a dar, porque en Él lo obtenemos todo. Pero ¿cuánto lo buscan? Solamente de nombre. Por eso cuando miramos en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, dice, este pueblo de labios me honra, pero yo estoy lejos del corazón de ellos. Y es por eso, porque ese pueblo lo adoraba al Señor, pero realmente su corazón no estaba con el Señor, porque solamente lograban conseguir lo que buscaban en el Señor, pero seguían sus caminos como si nada. Quiero que me acompañe al libro de Timoteo. Vamos a mirar segunda de Timoteo 2, 5 al 6. Segunda de Timoteo 2, 5 al 6. Dice también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo encontraba yo un atleta? Y yo miraba y estudiaba, ¿qué hace un atleta? Un atleta, cuando esa persona quiere competir, inclusive en olimpiadas, competir inclusive desde el colegio, se prepara, ¿cierto? Esa persona no va a competir sin haberse preparado. Y se prepara para lograr conseguir una medalla. Y se prepara para lograrlo y al final verá los resultados de su esfuerzo. Personas que inclusive se esfuerzan, inclusive de pronto se hace un esguince, de pronto se parte una rodilla, de pronto una caída, se fracturó y como que en ese proceso se restauró nuevamente y siguió compitiendo hasta que al fin logró su meta. ¿Y por qué con el Señor no lo hacemos? ¿Por qué hacemos todo lo que nos vende este mundo, todo lo que nos ofrece este mundo? Nos esforzamos por lograr nuestras metas, nuestros objetivos, pero en Dios no. Cuando Dios nos pide algo, no lo dejamos. Una persona, yo encontré que un atleta se tiene que suprimir de muchas cosas, inclusive trasnochadas, inclusive de alimentos, inclusive de participar en otros juegos, inclusive de tomar, o de pronto de perderse en un fin de semana, de rumba, trago. Bueno, todo eso la persona se tiene que restringir para poderse convertir en ese atleta que anhela o quiere ser, ¿cierto? Entonces tiene que inclusive sufrir circunstancias adversas, como le decía, la caída, una fractura, y se esfuerza mucho más, ¿cierto? ¿Y por qué para el Señor no? Un ayuno, no, es que la verdad yo no puedo ayunar, yo hago un ayuno y eso me desmayo, no, eso yo me muero de hambre, no, es que eso me da dolor de cabeza, me da gastritis, no, ¿cómo hace un ayuno? Y creemos que somos aptos para el Señor, pero para otras cosas sí somos aptos en este mundo. Por eso el Señor le habla aquí también, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y para poder comer el fruto del labrador en el campo, ¿qué tiene que hacer? Primeramente, trabajar la tierra, labrar la tierra, y esperar en su tiempo y en su fruto la tendré. Pero si no trabaja la tierra, ¿cómo va a recibir el fruto? Y eso es lo que nos habla acá el Señor a través de las Escrituras, y es para poder ver y obtener resultados. Primeramente el Señor nos exige a usted y a mí oración.
Y poder entender en esos resultados es poder yo entrar a la oración y entregar de pronto luchas, dificultades, pensamientos, circunstancias, sentimientos que estamos viviendo, estamos pasando. Yo quiero servirte, Señor, pero quiero primeramente desligarme de todo lo que me tiene atado a mí. ¿Qué me tiene atado? Usted solamente lo sabe. Las frustraciones, de pronto la pornografía, la inmoralidad sexual, de pronto las luchas en los sentimientos, de pronto el carácter, las actitudes, ¿qué es? Pero sí le puede servir al Señor, pero necesita que el Señor trabaje en esas áreas. Empieza a entregarle cada área al Señor. Por eso cuando le pongo el ejemplo de los apóstoles, el Señor tuvo que trabajar con Pedro, con un carácter explosivo, un carácter inconstante. Por eso cuando encontramos en la palabra dice que él se llamaba Simón Pedro, pero como el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro, porque dice que Simón significaba caña, débil, y débil era porque era explosivo, débil era porque era inconstante en sus pensamientos. Y como ya cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, dice roca, firme. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso él sí era apto, que de pronto las otras personas dirían, ese hombre no es apto para el Señor. Pero como vuelvo y le digo, el Señor conoce el corazón y sabe quién es realmente sí le puede servir y sí le sirve al Señor de corazón y lo podrá entender. Y ese proceso fue el que vivió Pedro, como el Señor lo usó de manera sobrenatural, que lo encontramos ya en el libro de Hechos. Ya casi como para el atleta, para lograr su objetivo y lograr una medalla, tiene que esforzarse para obtenerla y lograr su objetivo al final. Lo mismo está hablando de la parte de la cosecha. Es una educación en la cual la persona trabaja día a día, pero en la cual examina el fruto a diario, cómo va labrando la tierra, cómo va evolucionando las semillas, si va avanzando o no va avanzando, pero también la riega, pero también la pule, pero también le echa, también hoy en día que los fumigan para cualquier parásito, para que realmente pueda haber el fruto al final. Y el que nos habla que al Señor, que por eso usted y yo debemos trabajar en el Señor, pero también disponernos a entregar todo para que el Señor entre y obre a través de nuestras vidas y realmente ser aptos. Y precisamente yo lo comparaba con el atleta y una persona que estudia, una persona que quiere verse graduado en la universidad, una carrera de medicina, una carrera de abogado. ¿Qué tiene que hacer? Pasar todos los procesos. ¿Cuál es? Inclusive hoy en día lo depende desde párvulos, kinder, primaria, secundaria, universidad, y ahí sí se gradúa, y ahí después de graduarse va a mirar si realmente todo lo que estudió, si lo puede poner en práctica ya en el trabajo. Entonces, si pasamos todo ese proceso en esta tierra, en este mundo, ¿por qué no pasamos los procesos en el Señor? No me gusta ayunar, no, es que me cuesta levantarme temprano a orar, no, es que no entiendo la palabra. Yo muchas personas le digo, ¿por qué si entendió las tablas de multiplicar? Venga, ¿por qué si se graduó en esta carrera? Venga, ¿y por qué si pudo sacar adelante su estudio? ¿Y por qué con el Señor siempre le ponemos excusas? Entonces démonos de cuenta que para ser aptos debemos primeramente esforzarnos para lograr ser aptos delante del Señor. Pero si el Señor nos llamó a usted y a mí, pasa como los apóstoles. ¿Qué vio el Señor para ver que si somos aptos para Él? ¿Y qué es lo que vio el Señor? Que usted y yo podemos avanzar y evolucionar para poderlo lograr, pero tengo que pedirle al Señor qué es lo que tengo que dejar para yo lograr ese plan que el Señor ya asignó para mi vida. Ahora miramos lo que nos dice en el libro de Hebreos. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos a mirar 12:12. Hebreos 12:12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas es como cuando la persona empieza los caminos del Señor y se siente débil. No, es que yo hice este ayuno, pero no encontré respuesta. Leo la palabra y como que no la entiendo. Y yo voy a la oración, pero como que Dios no me escucha. Y es ahí donde el Señor nos llama a usted y a mí, levantar las manos caídas. Y esas manos caídas tienen que ver que usted tiene que rendirse delante del Señor. No es que el pastor no me entiende, no es que la iglesia no me ayuda. No, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le está pidiendo el Señor? Póstrese delante de su presencia, humíllese delante de Él, entregue sus cargas, sus luchas. Pero cuando encontraba las rodillas paralizadas, es que esas rodillas realmente no se doblegan ante la presencia del Señor, ¿cierto? Y como que hay personas que les gusta orar de pie, ¿cierto? Pero el Señor nos quiere ver postrados a usted y a mí para poder recibir ese cambio, esa transformación en nuestras vidas y poder encontrar la respuesta del Señor. Encontramos al Señor Jesús que Él se postraba delante del Padre a orar. Cada vez que el Señor Jesús apartaba a distintos lugares a orar, se postraba ante el Padre para pedir respuesta de Él. Y usted y yo, ¿por qué no nos postramos? Hay personas que inclusive en la iglesia les da pena arrodillarse en la iglesia, porque de pronto otra persona lo está mirando, de pronto lo ven mal, o de pronto porque llevó el pantalón blanco ese día y de pronto se le mancha, entonces como que no se arrodilla. Y debemos postrarnos delante de la presencia del Señor. Ojalá lo hagamos todos los días.
lo hagamos delante de la presencia del Señor, porque encontramos en la palabra que el Señor dice, el que se humilla será exaltado. Y si nos humillamos delante de la presencia de Él nos exaltará, usted de mí, en lo que el Señor nos quiera llevar a hacer. Y encontramos levantar las manos que hay descansadas, es despreocuparnos de sacar todo lo que nos tiene atados, y es esa pereza, ese cansancio, ese letargo espiritual, ese argumento que es que yo oro tal hora, yo ayuné hace 15 días, yo leí la palabra en la iglesia y tengo que volver a leer. Entonces como que tenemos excusas delante del Señor. Algunos se acomodan precisamente porque tienen un cargo, un rango dentro de la iglesia. Es que yo estoy en el servicio y yo llego temprano a la iglesia. ¿A qué horas quiere que me levante a orar? Si yo empiezo desde la mañana y estoy todo el día en el servicio en la iglesia. Sí, pero ¿será que usted de pronto le está sirviendo es al hombre y no al Señor? Y no buscamos la presencia del Señor y pensamos que allá en la iglesia, pero estoy asistiendo a la iglesia, estoy yendo juicioso, estoy en el servicio, pero ¿dónde está el tiempo de intimidad con el Señor? ¿Dónde realmente el Señor le puede hablar a usted? Para que pueda entender qué es lo que el Señor quiere con usted, tenemos que sacar esos tiempos aparte y buscar esa presencia del Señor, que es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí. En lo cual nosotros debemos mirar cómo poder entrar y obrar en la congregación, si realmente el Señor me quiere usar en esa iglesia y cómo me quiere usar, pero solamente lo podrá entender si usted busca al Señor en la palabra. Puede que Dios use al pastor o al líder en la iglesia para decirle cuál es su llamado, pero usted tiene que irlo a corroborar a través de la oración y a través de la palabra para que usted tenga la certeza, la convicción y la determinación de hacerlo. O algunos lo hacen es que el pastor me dijo que era esto lo que Dios me quería usar y que el pastor me dijo. No estoy diciendo que el pastor se equivoca, pero muchas veces lo están haciendo porque el pastor se lo dijo, porque el líder se lo dijo. Pero ¿qué le dijo Dios a usted? Entonces no estoy hablando que el pastor no tenga la razón o si la tenga. Tengo que llevar a la oración, Señor, si esto que tú me hablaste a través de tu siervo es verdad, es para mí, llévame, Señor, a ejecutarlo, llévame a entenderlo, llévame a arraigarlo en mi corazón, pero que también lo pueda entender y hacer para que pueda hacerlo de corazón, no hacerlo para el pastor, no hacerlo para los de la iglesia, sino hacerlo primeramente para ti. Y ahí donde el Señor empezará a orar a través de su vida. Ya que a raíz del conformismo muchos retroceden y ya no son aptos, ya no tienen tiempo para el Señor. Y ese fuego que había en ellos, esa pasión, se secó. Y es precisamente personas que inclusive fueron muy usadas por el Señor y por X o Y circunstancias se salieron de los caminos del Señor. Y pues muchas veces el Señor usa a otros para volverle a hablar y sí, yo ya conozco eso, no, yo ya no quiero seguir con eso, no, yo estoy bien así. Y como que esa persona perdió ese fuego que el Señor lo llamó en un momento determinado para servirle y como si el Señor lo usó, es porque sí, es apto para el Señor. Pero por X circunstancias se apartó. Quiero que me acompañe al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Y vamos a mirar el capítulo 35 y miremos del 3 al 4. Isaías 35, 3 y 4. Y aquí mismo habla lo que hablaba el anterior versículo que estábamos hablando. Dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando realmente entendemos que usted y yo venimos a la presencia del Señor, fortalecemos las manos cansadas, alabamos al Señor, lo glorificamos, nos humillamos delante de la presencia, viene Dios y ¿qué hace? Dice que estoy de corazón opacado, como desanimados, como que no veo respuesta y como que se apartaron, pero vuelve y busca al Señor, el Señor vuelve y lo restaura. Y dice, esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución. Es Él el que nos va a retribuir, es Él, no es el pastor, no es el líder, no es la congregación, es el Señor que nos va a retribuir a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo, el Señor nos vea que somos aptos, pero porque realmente lo buscamos de corazón y realmente nos esforzamos por conocerlo a Él, por buscarlo a través de la palabra, la oración, pero también buscar tiempo de ayuno para que el Señor realmente desarraigue todo lo que hay en nosotros que no es de Él. Y es fortalecer, nos habla de tiempo de ayuno para que nos levantemos fortalecidos en las manos y poder afirmarnos mucho más en el Señor, poder entrar en esa convicción, esa determinación en el Señor, ya que a los desanimados y esforzados y los de poco ánimo, el Señor viene y vendrá si realmente se afirma a restituir. Restituye, cuando yo miraba esta parte, el Señor restituye de pronto la carga, el cansancio, la opresión, la angustia que está viviendo la persona. El Señor lo restaura, le da firmeza, le da convicción, le da seguridad, le da confianza en el propósito, en el llamado, y la persona puede avanzar mucho más rápido si realmente se entra en ese ayuno. Pero muchos buscan, es el pastor, ore por mí, ore porque me siento cansado, ore por eso, pero realmente no hace un esfuerzo, solamente busca en el líder o el pastor, en la congregación para que le ayuden a orar, y la persona ora o el pastor
pastor ora, los líderes oran por la persona, pero la persona sigue igual, o sea, no ha hecho ningún esfuerzo y si en un momento fue libre de esa circunstancia, pero siguió igual, o sea, no se esforzó para poder cambiar. Quiero que miremos lo que nos habla la palabra, volvamos nuevamente al libro de Hebreos, y miramos que nos dice Hebreos 12:2, que es lo que debemos tener en cuenta. Cuando yo miraba esta palabra que dice siendo aptos, muchas personas ponen la mirada en el hombre y no la mirada en el Señor. Si usted y yo ponemos la mirada en Dios, en el Señor, automáticamente es Él el que me va a renovar y transformar para cualquier circunstancia que estemos pasando. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando realmente ponemos los ojos en la mirada del Señor, Él sufrió todo propio, todo rechazo, todo abandono. Él lo sufrió, pero lo sufrió para que usted y yo estemos fortalecidos ya en Él. Por eso la mirada debe estar puesta en Él. El foco nuestro debe ser en Jesucristo y Él es el que nos va a transformar, ya que asimismo debemos caminar para ser aptos en el Señor, una mirada fija en Él, ya que lo mismo sucede con quien ara la tierra. Ponen en el extremo del campo una estaca con una tela y en esa dirección apunta el arado con el fin de trazar un surco derecho y es para salirse, para que no se salga del camino lo que está haciendo él. Entonces pone una meta fija realmente como su trabajo en el campo y usted por eso ve esas hileras. Cuando van al campo, cuando vamos al campo vemos esas hileras y aquí sembraron papa, eso se ve que sembraron zanahorias, pero se ven los surcos y precisamente esa tela verde que coloca el campesino, el que labra la tierra, es precisamente para no desviarse y poderlo tener claro. Eso es lo que nos habla acá cuando el Señor habla del labrador de la tierra, que ara la tierra, es precisamente la mirada en quien está puesta y la mirada, el labrador la tiene en la tierra, cómo cultiva la tierra, cómo la trabaja y la mirada nuestra de estar es en el consumador de la fe, en Jesucristo. Volvamos ahora nuevamente al libro de Timoteo. Quiero que miremos segunda de Timoteo y miremos 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese obrero es que estudiemos, meditemos la palabra. En el transcurso de la vida, en el transcurso de los caminos del Señor, el Señor nos va renovando, formando en la palabra. Pero debemos tenerle amor a la palabra. Por eso ese obrero aprobado en la palabra. Y es cuando somos obreros aprobados en la palabra, es que le pedimos al Señor entendimiento en la palabra. Como le hablaba anteriormente, personas que dicen, no entiendo la palabra, pero es que yo la leo y no la entiendo. Una persona me decía, eso la entenderá mandrake, eso parece un jeroglífico. Lo que pasa es que si no sacamos tiempo de calidad leyendo la palabra, pero si usted lee la palabra viendo la novela, viendo la serie, viendo lo que a usted le gusta en televisión, no va a entender la palabra, porque su mente está enfocada en otra cosa y no está enfocada en la palabra. Y por eso nos habla acá, procura con diligencia presentarte ante Dios, a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esos obreros somos usted y yo. Debemos presentarnos delante de Dios. Yo quiero ser aprobado por ti, Señor. Yo quiero ser aprobado, quiero usar la palabra de verdad, tu palabra. Pero quiero entenderla, comprenderla. Pero para poder realmente ser aprobado en la palabra de Dios, debo pedirle al Señor que esa palabra yo la entienda, yo la comprenda. Porque pueda que usted y yo hablemos de la palabra a una persona, pero no la entendemos. Entonces no la interiorizamos, no le pedimos al Señor que esa palabra cumpla su función dentro de mi vida para realmente poderla aplicar hacia otros. Quiero que miremos ahora el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver el verso 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántas personas les cuesta andar como Jesús anduvo? Dice andar tras las pisadas de Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús? En riñas, en peleas, en conflictos, en divisiones, en mentira. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Dice que las pisadas, los caminos del Señor eran rectos, eran caminos en los cuales el Señor llevaba la palabra, llevaba el mensaje, pero también el Señor Jesús obraba con milagros, prodigios y señales. Y si usted y yo queremos andar por ese camino, debemos andar en ese camino de las pisadas del Señor. Por eso aquí nos habla el apóstol Juan, dice el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y debemos andar en él, pero como anduvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesús está agradado como yo estoy actuando con las personas que estoy caminando o andando? ¿Será que en el lugar donde yo me la paso es ese lugar correcto donde el Señor quiere que yo esté? Podemos hacerle esa pregunta al Señor. Pero también si el Señor nos habla, nos dice, no es el lugar, no son las personas, no debe estar ahí.
tomar acciones, debemos salir de ese lugar, de esas personas. ¿Para qué? Para que podamos realmente ser aptos para el Señor, porque aquí no es siendo aptos para el hombre. Para ser esos aprobados aptos es necesario ser diligentes y buscar el conocimiento de la palabra del Señor. Pero también debemos andar tras las pisadas de Jesús, tal como Él nos pone el mismo ejemplo, ese ejemplo que nos dejó atrás de la palabra. Ahora miremos lo que nos dice en el libro de Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay personas en las cuales, es que yo llegué a la vida cristiana y no, yo pensé que la vida iba a cambiar, pero no, tengo más problemas en la casa con mi esposa, con mi familia, en el trabajo, usted viera cómo me la montan, como dicen algunos, no, eso como que yo pensé que iba a cambiar. Pero sí, Señor Jesús sufrió padecimientos, pero si el Señor Jesús ya pagó un precio, ¿por qué nosotros no pagamos un precio mínimo de lo que Él pagó? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ese ejemplo lo debemos seguir. Y es que debemos andar tras la pisada del Señor, pero también siendo como escogidos. Y es porque si somos aptos para el Señor, en cada acto, cosa que hagamos, debemos avanzar y ejecutar el plan asignado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero en nosotros está en cumplirlo. Y mire que cada vez que usted y yo vamos a la oración y le vemos al Señor, ¿cómo puedo avanzar en esta circunstancia? ¿Cómo puedo avanzar en esta situación? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor viene y nos habla. Háblame la palabra, Señor. Yo quiero entender y comprender qué es lo que quieres hacer conmigo y le aseguro que el Señor le va a hablar a usted. Pero también, vuelvo y le digo, en usted y en mí está en cumplirlo y hacerlo lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora miremos lo que nos habla el libro de Mateo, capítulo 13, 24 al 25. 13, 24 y 25. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué nos habla? ¿Cuántos cristianos hay dormidos? Ay, ¿cómo así que le pasó eso a mi esposa? ¿Cómo así que le pasó esto a mi hijo? Pero ¿cómo así? Pero si yo oraba por usted, pero durmió en un momento dado. Nos dormimos en la oración. Nos dormimos de pronto en la meditación de la palabra. Y aquí encontramos esta parte que le refería a esa parábola al Señor. ¿Cuál es el reino de Dios? Semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y es precisamente cuando usted le traen chismes y cuentos de otra persona y usted le cree. Venga, porque no, la palabra dice que los espíritus debemos probarlos. ¿Y por qué no va a la oración y le pregunta al Señor? ¿Por qué no le pide al Señor, necesito una respuesta si esto es tuyo o no es tuyo? Precisamente eso que habla el Señor Jesús acá, cómo consiste el reino, y es precisamente lo hace la referencia en el campo. Vino la cizaña, y la cizaña en su casa, ¿cuál es? La cizaña en su trabajo, ¿cuál es? ¿La ha podido discernir? ¿Le ha preguntado al Señor cuál es la cizaña? ¿O de pronto usted está participando con la cizaña y no se da cuenta? Porque aquí nos habla esta parábola que nos dice el Señor, que fue sembrada la cizaña entre el trigo. Pero después, cuando usted lee esta parábola, dice el Señor que llegó el hombre y se dio cuenta y dijo que se arrancaban, sus obreros que se arrancaban las cizañas del trigo. Dijo no, que tocaba dejarla crecer. Y que al final, ya cuando hubiera crecido, quitaban la cizaña y el trigo y lo separaban. Pero aquí nos enseña el Señor que realmente estamos orando nosotros. Alcanzamos a discernir y entender cuál es la cizaña que está en el entorno y cómo la podremos sacar. ¿Y cómo la podremos discernir cuál es? Muchos ya siendo aptos se duermen y es porque tienen la semilla que puede estar representada en la palabra, que la leen, meditan, estudian, pero llega un momento en que se confrontan o se conforman porque leyeron tantos párrafos y que leyó la semana pasada, pero no volvió a profundizar en la palabra. Yo ayuné hace un mes. Yo leí la palabra hace 15 días, me leí todo el libro de Efesios, me lo leí y se quedó ahí, no profundizó algo de lo que está hablando el Señor aquí de la cizaña y la semilla. Y en ella en ese tiempo se le olvidó, otros son las almas dadas por el Señor y no se les hace un seguimiento necesario para su crecimiento. Y cuando menos se da cuenta la persona, esa alma ya no está, no volvió a la iglesia, se perdió. Pero ¿cómo así si yo sabía que estaba viniendo a la iglesia? Pero no se tuvo cuidado. Ahora vamos a abrir el libro de Hebreos 6:10. Hebreos capítulo 6, verso 10.
Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta palabra, cuando yo la miraba, encontraba que el Señor nos recompensa a nosotros. Porque cuando usted y yo hagamos algo para algún siervo del Señor, ya sea un líder, un pastor, alguien de la congregación que le sirva al Señor, hagámoslo para el Señor. Pero mire que acá nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántas personas dicen, es que cuánto le sirvió a ese pastor? ¿Cuánto le sirvió en esa iglesia? ¿Cuánto le sirvió en el liderazgo? O sea, usted lo hizo para el hombre, no lo hizo para el Señor. Ya que aquí el Señor dice que Él dará retribución. Y Él no olvida la obra que usted y yo hagamos. Por eso cuando leemos en otro texto en la palabra dice que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos como para el Señor. Cuando somos aptos para la obra del Señor, el Señor colocó inclusive ministerios, pero también dones. Y algunos piensan que de pronto es más alto el del pastor que el de la persona que sirve, cuando cada uno el Señor lo usa en el lugar donde el Señor lo colocó. Cuando dice la palabra que todos somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo dentro del cuerpo, cada uno tiene una función. Esa función no es de desmeritar, inclusive desde el que abre la puerta hasta el que sirve dentro de la iglesia, hasta el que predica, habla de la palabra de Dios, son colocados por el Señor, pero también hay que honrarlos a ellos porque es el Señor que nos va a bendecir a usted de mí, no porque sea tal persona, no porque está el otro, es que yo lo voy a hacer y del Señor recibe retribución. Ya que algunos se esfuerzan en el mundo secular por trabajar largas jornadas porque le van a mejorar el sueldo o porque le pagan horas extras, pero el sueldo al final no ve la paga, no ve los resultados. Y muchas veces se esfuerzan tanto dentro del trabajo por conseguir y lograr cuando descuida a su familia. ¿Y la descuida por qué? Porque se lo pasa, como dicen algunos, trabajando de sol a sol y cuando va a mirar, precisamente no ve la recompensa porque se olvidó de su familia y se fue a trabajar y porque no ve los resultados, porque no se esforzó realmente lo que le está pidiendo el Señor. Y muchos ponen la mano en el arado, como dice acá el Señor, y miran atrás. Y es precisamente lo que pasa con esas personas. No se enfocan realmente en el plan que el Señor tiene y se encargan más de trabajar en lo del mundo que trabajar en las cosas del Señor. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Santiago. Miremos el libro de Santiago, vamos a mirar el capítulo 5, miremos 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y es precisamente esa paciencia. ¿Cuánto nos cuesta esa paciencia? Ya que la paciencia, como el labrador, espera el precioso fruto de la tierra, y es que no podemos darle tregua al enemigo, y es reforzar los tiempos de oración y así afirmar nuestros corazones en el Señor, porque su venida está cerca y no sabemos en qué momento vendrá. ¿Cuántos dicen, eso lleva mucho tiempo diciendo que el Señor va a venir, que el Señor va a venir? La palabra de Dios no nos dice cuándo. Inclusive en algunos textos dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor Jesús. Inclusive algunos no saben en qué momento llega, lo dice la palabra. Y por eso debemos esforzarnos precisamente en ser aptos, pero no cansarnos, no entrar en ese desgaste, en ese agotamiento, como que he ayunado tanto tiempo, como que oré tanto tiempo. Si miramos al Señor Jesús, hasta el último momento hizo la obra de Dios. Hasta el último momento cumplió el propósito del Señor. Ahora volvamos nuevamente al libro de Hebreos. Y vamos a mirar el capítulo 13 y miremos el verso 21. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aptos para toda buena obra. ¿Qué lo ha llamado el Señor a usted? Pero ¿qué es la oración que usted está haciendo al Señor para que lo haga apto? Vuelvo y le tomo el ejemplo del que busca al pastor. Y pastor, ¿para qué cree usted que yo soy bueno? Pastor, ¿para qué cree que el Señor me llamó en sus caminos? ¿Cuál cree? Puede que el pastor le diga a usted de pronto lo que el Señor le muestre, pero ¿usted qué cree? ¿Será que sí? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le habló el Señor a través de la palabra?
Es estar preparados y capacitados en todo, en conocimiento, pero también en disposición y en entrega, pero también en la santificación y obediencia, en el servicio y en la búsqueda constante hacia el Señor. Y qué es lo que el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas y cómo podemos usted y yo obrar. Volvamos nuevamente al libro de 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Obispo de una sola mujer. Pero mire que aquí nos habla el Señor irreprensibles, prácticamente intachables. El Señor Jesús fue intachable. Todo lo que le inculparon no encontraron cómo juzgarlo, no encontraron cómo realmente que fuera real lo que ellos decían. Y como el Señor nos habla a usted de mí, ese obispo, una persona que representa el reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué nos habla? Dice, y sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Diferentes cosas que el Señor nos está pidiendo a usted de mí y que debemos cumplirlas si realmente creemos que somos aptos para el Señor. Y ahí nos habla el Señor en esas personas siendo aptos y es poderles servir primeramente a Él. Ahora miremos lo que nos habla el libro de 2 de Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A veces nos miramos con los hermanos de la iglesia y como que con el consiervo, con el líder, con el pastor, y porque él tiene más, porque él hace más, porque yo no, o porque este Dios lo usa más que a mí, porque no, si yo oro más, yo ayuno más. Dice que no debe haber competencia. Para ser aptos inclusive entre los mismos discípulos, cuando le decían al Señor, ¿y hasta cuándo se va a quedar? Y el mismo Señor le dice, ¿y usted qué le interesa? Prácticamente el Señor le está diciendo, ¿usted qué le importa? Si se va a quedar o no se va a quedar Él. Si se queda hasta el final, ¿cuál es el problema? Y así muchas veces pasan dentro de la iglesia. Y como que se fijan en lo otro, y por qué este sí tiene, y por qué no, y por qué ese tiene más almas, porque gana más ovejas, y porque el de allí no, y porque él tiene, Dios lo usa en milagros, y porque el de allá Dios lo usa como profeta, y el porque el de allá lo usa con la palabra. ¿Por qué? Dice acá la palabra que nos estamos hablando, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos nosotros mismos de lo que ven nosotros mismos, de lo que nosotros vemos de ellos? ¿Cierto? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es precisamente que teniendo en cuenta que nuestra competencia proviene de Dios, debemos hacerlo como para el Señor. Pero hoy quiero orar precisamente por esas personas, por los que se han apartado del camino del Señor, que siendo aptos en algún momento por X circunstancias se salió de los caminos del Señor, para que el Señor coloque ese fuego en su corazón, porque vuelva el Señor, lo avive el fuego por el primer amor en Cristo Jesús, pero que el Señor le coloque el querer como el hacer de volver, pero volver de corazón a sus caminos, a hacer la obra, y siendo apto para el Señor, apto con los requisitos que nos pide el Señor para ser diligentes en Él, pero también por esas personas que se creen aptas pero no avanzan, no evolucionan. Como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Y es que yo llevo tantos años en la iglesia, ¿y dónde está su fruto? No se le ve el fruto. Entonces, como lo hemos hablado en varias oportunidades, personas que van a calentar banca a la iglesia, pero no se ven cambio resultado. Y su familia, no, yo no les gusta venir, no, yo no les gusta las cosas de Dios, precisamente porque no lo ven a Él como un testimonio para que realmente puedan ir ellos a los caminos del Señor. Hoy oramos, Padre, por que tú nos veas aptos en todas las áreas. Si hay cosas en las cuales nos cuesta desligarnos, oramos, Señor, llévanos a morir a esas áreas, llévanos a desligarnos, llévanos a renunciar a todo lo que pronto estamos todavía aferrados en el mundo, cosas que tenemos atadas en el mundo, porque así como tú le hablabas a las personas que te buscaban, que querían seguirte, pero deje que los muertos se entierren a sus muertos, pero es que voy a visitar a tal persona y cuando pueda vengo y ahí sí sigo. No podemos encontrar excusas, Señor. Quita todo argumento en nuestras vidas para que realmente nosotros seamos aptos acorde a lo que tú nos hablas a través de tu palabra y que podamos seguirte. Hoy oramos, Señor, por esas personas que se creen aptas, pero que tú les des ese amor por la palabra, pero también ese amor de buscarte a ti en espíritu y en verdad, pero también ese amor, Señor, para buscarte a través de las escrituras y que tú realmente los llenes de ese compromiso, esa pasión por hacer tu obra en Cristo Jesús. Bueno, quiero que entremos en un tiempo de alabanza, adoración, y ya viene un hombre, un siervo de Dios que el Señor lo ha escogido por
porque lo vio apto para el propósito, para el llamado, pero también como el Señor lo ha venido pasando por diferentes procesos para que él entienda que en los caminos del Señor él es apto y que pronto él buscaba de pronto ser apto en una sociedad, en un entorno, pero que el Señor lo está trayendo para que él en él tiene mucho más valor y que el Señor lo está llevando en ese camino, esa transformación, y es que el Señor lo está usando para darle a entender a usted que usted es una persona apta, que de pronto usted no lo crea, pero el Señor sí lo está llamando porque usted es apto, y precisamente este siervo de Dios viene con esa palabra para ustedes el día de hoy. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, oración. Lleven este siervo para la prédica de la ofrenda, siendo aptos en el Señor en cuanto a los diezmos y ofrendas, pero quédese porque esa palabra también es para usted. Bueno, iglesia, y vamos a entrar en este tiempo de adoración, de alabanza. Vamos a buscar la palabra del Éxodo 3. El versículo 13, 14 y 15 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés a Dios: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Y ese es el nombre que vemos que en el hebreo es Yud-Hei-Vav-Hei. Acompáñanos a cantar esta canción para el poderoso nombre de Dios. Dios de Abraham, Dios de Israel, tu trono inconmovible es. Dios de Moisés, te revelaste a mí, en respuesta te adoras solo a ti. Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, es su nombre. Él es quien es y quién será. El gran yo soy es su nombre. Dice Isaías 45 del 5 al 7: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Dios de Abraham, Dios de Israel, tu trono inconmovible es. Dios de Moisés, te revelaste a mí, y en respuesta te adoro solo a ti. Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei, es su nombre. Él es quien es y quién será. El gran yo soy es su nombre. De norte a sur, de este a oeste, tu gobierno se establece. Sana al que es y será. De norte a sur, de este a oeste, tu gobierno se establece. Hosana al que es y será. De a sur, de este a oeste, tu gobierno se estableció. Sana al que es y será. Él es el alfa
su nombre. Es quien es y quién será. El gran yo soy es su nombre. Norte a sur, de este a oeste, su gobierno se establece. Hosana al que es y será. De norte a sur, de este a oeste, tu gobierno se establece. Hosana al que es y será. De norte a sur, de este a oeste, tu gobierno se establece. Hosana al que es y será. Yo le doy gracias al Señor por esa persona que nos oye, que entiende cuál es el nombre de Dios, el nombre el cual es traducido a Jehová, pero que en el original es Yud-Hei, Vav-Hei. Este nombre es santo, es un nombre en el cual encontramos la tercera persona de Dios, encontramos Elohim, encontramos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, encontramos así como dice su palabra Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí el Señor era que él obraba con fe. Bueno, Señor, gracias por este tiempo que le ha permitido estar en este tiempo, en este lugar, disponiendo su vida y su corazón. Por eso allí donde usted está, lo invito a que sea usted trayendo la presencia de Dios en su casa, en su vida, en su hogar y en su familia. Porque el Señor se glorifica, porque el Señor se mueve, porque Él es el alfa, el omega, Él es el primero, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el que está en medio de esa canción. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos revelaste tu nombre, Señor poderoso, Padre, a través de tu palabra, Señor, cuando hablaste con Moisés. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque sabemos y conocemos, Señor, que tú eres grande, Padre Santo, que tu nombre, Señor, nos acerca a una profundidad más allá contigo, Señor poderoso, así como la tuvo Moisés, Padre Santo. Hoy te revelas, Señor poderoso, con Yud-Hei, Vav-Hei, Señor, mostrándonos, Padre Santo, que tú eres, Señor, el Dios eterno, Padre, y tienes un nombre específico para que podamos comunicarnos contigo, Señor, para que sea una oración más fluida. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor, en este tiempo, Padre Santo, y que te podamos conocer de la forma correcta como Moisés te conoció a ti. Démosle gracias a te Dios. doy, Señor. Así es, Señor. No hay otro como tú, maravilloso Rey de Gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Levante sus manos ahí, dele gracias a Dios. No hay otro como Él que sea 3 veces santo, digno de toda la alabanza y la adoración, que deba recibir y merecer toda la gloria ante ti. Ante ti montes se derriten, ante ti dioses falsos caen. Todo lo que respire tiene que postrarse y adorarte a ti. Ante ti montes se derriten, ante ti dioses falsos caen. Todo lo que respire tiene que postrarse y adorarte a ti. Ante ti montes se derriten, ante ti dioses falsos caen. Todo lo que respire tiene que postrarse y adorarte a ti. Gracias, Dios, porque hoy tú obras en sanidad, hoy obras en respuesta a nuestras vidas, porque tú, Señor, vienes propicio, Señor, a la alabanza, porque tú dices que estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y tú te estás glorificando en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, por eso te exaltamos,
Padre, revélate a cada uno de nosotros. Padre, manifiéstate, Señor, porque estos tiempos es donde su presencia llega a cada hogar, a cada casa. Es su nombre. Él es quien es y quién será. El gran yo soy es su nombre. Buenas tardes, iglesia. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí con ustedes. Bueno, y como el pastor bien lo decía, es un tema que muchas veces nos toca, ¿no? A muchos, primeramente a mí, obviamente, cómo Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, pero muchas veces sentimos que no es el tiempo, que no somos, no lo merecemos. De hecho, hace poco vi una prédica de un pastor muy antiguo donde decía precisamente eso. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios y nunca va a llegar como un momento donde digamos, no, ya estoy listo para esto. No, eso no existe. Porque no se trata de que nosotros busquemos a Dios como tal, sino que es que Dios nos está buscando todo el tiempo, ¿sí? O sea, que nosotros estemos como en un nivel tan alto ya que Dios dice, no, venga ahora sí, no. Porque la palabra nos dice desde el principio que lo vemos en los Salmos, David nos habla que Dios nos conoce desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que antes de que se creara este mundo, Él ya nos había formado, entonces Él ya nos conoce y ya sabe cómo somos. De hecho, la palabra nos muestra con un hombre como Pablo, un hombre letrado, un hombre que tenía mucho conocimiento en la palabra, era muy usado en Dios, pero ¿qué decía él? De los peores pecadores yo soy el primero, básicamente decía eso, ¿cierto? Y vemos que era un hombre tan preparado y tan usado por Dios y decía estas cosas. Nos muestra que la vara no es que sea tan alta, lo que pasa es que tenemos que tomar como esa decisión de buscar a Dios ahorita mismo, que es cuando tenemos como el tiempo, o sea, el hoy, el ahora es lo único que tenemos fijo porque el pasado ya no lo podemos mover y lo de mañana no lo sabemos, absolutamente. ¿Sí? Entonces una de las claves que me decía Dios para poder entender, para que usted lo pueda entender, para que pueda, ahí sí como dicen, creérselas, de que Dios lo está llamando, que así con todos los defectos que tiene, Dios lo está llamando y lo necesita porque lo vio apto, porque puso algo en usted, puso algo en mí, puso algo en cada una de las personas que nos ve, que están ahí, que realmente buscan a Dios, que llevan un proceso largo en la iglesia o que están empezando, es porque alguna cosa puso Dios en ellos, en nosotros, en todos nosotros los que estamos ahí. Y es algo que con lo que nos ha sellado Dios desde el principio. Entonces quiero que me acompañe a la palabra en Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9. Hechos 1, Hechos 1, versículo 8, que dice, es el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí nos está diciendo que recibiremos poder, ¿cierto? ¿Pero de quién? Cuando venga el Espíritu Santo. Si recordamos, mis amigos, pues la palabra nos muestra que es precisamente cuando Jesús está hablando con sus discípulos antes de irse y nos dice que nos va a dejar otra persona, que Él se va, pero que va a estar con nosotros. Y esa única, digamos, la única forma de poder estar con Él es estar con el Espíritu que Él nos dejó. De hecho, la palabra también nos explica que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, porque sin esa ayuda no podríamos hacer nada nosotros, ¿sí? O sea, sin esa ayuda no podríamos, ahí sí no podríamos ser aptos para Dios,
porque Él es el único que nos convence de lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Es el único que de hecho nos puede encender el fuego muchas veces para seguir avanzando, porque hay muchas ocasiones en la vida que nosotros la verdad decimos, no, ya no podemos más, ya estamos cansados, como dice esa canción, cansado del camino, pero es el Espíritu es el que nos ayuda, el que nos dice todo el tiempo como que, oiga, mire, usted es ejemplo, porque ahí dice, me seréis testigos. Cuando dice que seamos testigos es que vamos a ser ejemplo para otros, que obviamente no solamente vamos a hacer eso, sino vamos a llevar la palabra. ¿Y la palabra quién la escribió? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces si el Espíritu Santo está con nosotros, nos va a enseñar el manual que es la Biblia, nos va a dar como las pautas para poderlo hacer, nos va a poder enseñar, porque de hecho hace poco precisamente en esa prédica que les contaba de este pastor, él hablaba precisamente de eso, que muchas de las cosas que Dios nos ha puesto, o sea, que los mandamientos o las ordenanzas que vemos en la Biblia que le dio a alguien, es como que no le dice cómo hacerlo, ¿sí? Entonces usted dice, no, tiene que de pronto dejar de robar, por ejemplo. ¿Pero cómo? O sea, no le dice uno cómo exactamente, no le deja como unos pasos exactos que uno diga, no, yo hago esto y esto. Y es interesante el pastor cómo lo veía de esa forma, que decía básicamente, si Dios nos hubiera dejado los pasos, o sea, como haga de cuenta el álgebra de Baldor, ¿cierto? Que dice al final cómo se resolucionan los problemas. Hagamos de cuenta algo así en la Biblia. Entonces nos sale, digamos, cómo dejar de adulterar, por ejemplo, ¿no? Siga estos pasos. Entonces el pastor nos ponía como esta hipótesis que diría uno, bueno, si eso fuera así, uno simplemente buscaría la respuesta como el final del álgebra, simplemente, mira, aquí se hace ya. Y no buscaríamos más como el consejo y la sabiduría de Dios en la palabra. Y es interesante ver ese planteamiento que él hace y lo que nos muestra. Por eso es que hay muchas cosas que se podrían entender que no tienen como un paso a seguir, sino es como, oiga, yo le dejé al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a enseñar lo que dice aquí y le va a decir cómo hacerlo. Porque para cada uno de nosotros es diferente la manera de aprender y de aplicar las cosas, ¿sí? Entonces los quiero animar para que busquen al Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a poder crecer, a poder entender, a poder vernos como realmente nos ve Dios, no como nos ven los demás. Porque yo les puedo testificar aquí que a mí toda mi vida las personas de alrededor me han visto como alguien que no vale nada. Y no solo porque lo veo en sus miradas, sino por las palabras que decían, por las actitudes que tenían hacia mí, han tenido hacia mí. Y solo Dios es el que me ayudó como que a poder salir de eso de a poco, poder entenderlo y no quedarme ahí. ¿Sí? Estoy en ese proceso de hacer más cambios en ese sentido. Pero es cuando podemos ver que Dios sí nos ve diferente. Si vea cosas que uno ni siquiera puede ver en este momento. Entonces hagan de cuenta que Dios es como un minero experto que llega a un lugar donde una erosión en la tierra ve diferentes cambios en lo que es la atmósfera de ese lugar. Y es tan experto que dice, bueno, vamos a excavar aquí porque aquí vamos a encontrar algo. Y son de esos que encuentran una piedra que se ve no tan guapa como la podríamos ver en una joya hoy en día. Sin embargo, en un proceso específico lo cambia. Pero desde el principio en que la encuentra ese hombre, ve algo muy bueno, ¿sí? Algo espectacular, algo precioso. Después del proceso que hace, como lo pasa en el oro, por ejemplo, terminan con una joya espectacular, como pasa con las esmeraldas, con todas las piedras preciosas que podemos ver, pasan por un proceso. Y es lo mismo que hace Dios. Él es el mayor artesano, el que creó absolutamente todo, es el único que nos puede ayudar a encontrar ese propósito en nosotros mismos. No que no lo tengamos, sino que lo veamos, ¿sí? Que podamos sentirnos aptos nosotros, porque ya Dios nos hizo aptos desde el primer día en que Jesucristo llegó a la tierra, murió y resucitó. Desde ahí ya somos aptos cuando tenemos esa sangre de Cristo en nosotros. Y lo que les decía, tenemos el Espíritu cuando recibimos a Jesús. Entonces, mis amigos, si me están escuchando y en este momento tal vez no han aceptado a Cristo, los invito a que reflexionen muy bien, porque es la decisión más importante que van a tomar. Obviamente es un proceso como todo. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo de esta forma para que empiece a orar. Entonces quiero que me acompañen
a la segunda parte, segunda palabra, que es 2 Corintios 1, del 21 al 22. 2 Corintios 1, 21 al 22, ¿qué dice? Póngale que lo que dice Pablo para todos los que estamos aquí escuchando. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. ¿Quién es el que nos capacita? Ahí dice, es Dios el que nos capacita, o sea, el que nos da todo lo que necesitamos para el proceso que Él nos quiere llevar a hacer. Entonces, de pronto la persona que me está escuchando, tal vez Dios le dijo, usted va a ser un gran predicador, un gran pastor, ¿sí? Un gran salmista, por ejemplo. Pero usted no sabe ni cantar, no sabe ni siquiera se sabe el Padre Nuestro, por lo menos. Aunque eso está en la Biblia, pero pues no como lo conocemos exactamente. Pero lo que voy yo es que no conoce absolutamente nada. ¿Qué dice aquí? Es Dios quien nos capacita junto con ustedes, o sea, todos y cada uno de nosotros, para estar firmes con Cristo. Él nos comisionó, o sea, nos envió, nos dio una misión a cada uno de nosotros. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones. Simplemente nos pone como esa marca que nos pone en nosotros el Espíritu Santo, que nos identifica del resto. Porque es bien sabido, no sé si el que me esté escuchando, los que me estén escuchando, la palabra nos deja muy claro que todos los que estamos en la tierra, o sea, los humanos, no somos todos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y aquí nos está diciendo, y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo. Al principio les dije, la palabra nos muestra que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces podemos deducir que cuando tenemos el Espíritu somos hijos de Dios, porque seguimos las obediencias, o sea, aprendemos a seguir las órdenes de Dios y las empezamos a cumplir en este proceso. Si no lo hacemos, simplemente no somos hijos de Dios. Entonces dice, al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. O sea, nos dio como esa promesa, nos la pone ahí a nosotros y conforme vayamos caminando en este proceso, pasamos de ser como ese pedazo de piedra que encontraron a pasar a ser una joya espectacular, única, que somos nosotros, que cumplimos la función que Dios nos dio. Entonces veamos que desde el momento en que Él nos creó, ya tenemos, digamos, somos esa piedra, pero ya tenemos todo el potencial ahí, hasta el momento en que Él ya decida llevarnos de esta tierra o lo que sea que tenga que hacer con nosotros, vamos a cumplir todo ese tiempo. O sea, siempre vamos a estar en un continuo avance para llegar a ese punto. Y entonces lo que les quiero volver a recordar es que este no es el final de todo. Si han sido de pronto discriminados, si su propia familia es la que primero lo juzga a usted, se lo digo por experiencia, no hay marcha atrás. Enfóquense en Cristo, como dice la palabra, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Es el único que nos va a poder dar el camino, el único que nos conoce exactamente. Él tiene el instructivo, el manual, en donde dice cómo somos y qué vamos a hacer, porque Él fue el que nos creó. Es lógico. Muchas veces le pongo ese ejemplo a muchas de las personas con las que hablo. Si yo soy un fabricante de computadores, por ejemplo, ¿sí? Tengo un sistema específico de cómo se usa, de cómo se armó, de qué funciones va a tener. Es lógicamente factible que yo vaya a ese creador para conocer todo, ¿sí? Podemos buscar ayuda de varias formas, en varias personas, pero si vamos al creador directamente nos va a decir exactamente lo que necesitamos saber. Por eso es que Dios nos dejó esa Biblia, porque en la Biblia también dice exactamente lo que tenemos que hacer para nosotros. Entonces, si tenemos al Creador, al Espíritu Santo que está con nosotros, al Padre, al Hijo que está con Él, que entran con Él a nuestras vidas, pues obviamente vamos a poder coger ese manual y entenderlo con la voz de Él directamente, que nos va a guiar para poder llegar a ser esas personas que necesitamos ser. Que ya somos, pero que obviamente tenemos que ser pulidos para poder crecer. En el proceso de la fabricación de esa pieza, la palabra nuestra varias veces nos dice en los proverbios, de hecho, dice que sale como ese residuo, eso que sobra de la plata, ¿cierto? Que es como la escoria, dice la palabra exactamente.
Dice, quita la escoria, la plata y saldrá alhaja al fundidor, o sea, una pieza lista para poder hacer algo bueno. Entonces esa escoria es lo que nos está adorando, el pecado, lo que tenemos mal, las palabras que nos dijeron, las ataduras, bueno, tantas cosas que están ahí que muchas veces no nos dejan ver el potencial. Hagan de cuenta que son vendas que tenemos en los ojos, aparte pues en lo que hacemos también, como nos criaron, que es lo que nos está atando. Entonces cuando llega ese momento de buscar al Espíritu Santo en la comunión, como nos lo dice siempre el pastor, y la Biblia nos lo aclara siempre, ahí es cuando empezamos a dar los pasos, porque Él nos va a decir cómo, y ahí podemos llegar a encontrar ese potencial. O sea, que lo podamos ver, mejor dicho. Entonces yo le invito para que busque el Espíritu Santo, para que le pida al Señor que le muestre realmente con los ojos de Él cómo es cada uno de ustedes, que no escuche la voz del enemigo, porque siempre se filtra a través de la familia, sobre todo, y de las personas que están alrededor, y puedan seguir adelante. No se rindan, continúen esforzándose en el Espíritu Santo y buscando las cosas del cielo, y tarde o temprano van a ser esa persona, van a verse incluso, van a hacer cosas, van a dar ese fruto en el Señor. Así que los invito para que nos sigan en las redes sociales, para que sigan buscando el contenido, obviamente, que se hace aquí, pero no solo lo que hacemos acá, sino busque la palabra de Dios, que es lo más importante. Busque Dios en todo momento y en todo lugar. Me despido, los saludo en el nombre de Cristo. Amén.